La exposición a cancerígenos no debe significar ningún riesgo adicional si se trabaja adecuadamente con ellos. Por esto es importantísimo el identificarlos, saber que están presentes en el puesto de trabajo. Y una vez se han identificado la posible presencia derivada de la actividad de la empresa, pues si se adoptan las medidas adecuadas conforme a la normativa actual, el riesgo prácticamente se reduce enormemente y está adecuadamente controlado. Únicamente quisiera dejar claro que, dado que es un efecto en el que no es perceptible, dado el largo periodo de latencia, la importancia que tiene el que se adopten las medidas adecuadas de protección y prevención en el uso de estos elementos, no solamente en el uso, sino en las actividades en las cuales pueden estar presentes, sean deseados o no sean deseados. Y debe indicarse en este aspecto el reducir el excesivo miedo o temor cuando se identifica que hay presencia de agentes cancerígenos o mutágenos, porque no tiene que haber ningún riesgo suplementario, ni muchísimo menos si es que se adoptan, como ya he dicho anteriormente, las medidas de protección y prevención adecuadas. Es importante resaltar el hecho de que se deben registrar los trabajadores expuestos a estos agentes de cara a conocer exactamente el número de ellos que hay en nuestro país para el tiempo futuro, reconocer el impacto que este posible efecto tiene en el mundo laboral. Máxime cuando es la principal causa de muerte laboral a nivel mundial. La intervención de hoy ha ido sobre qué es lo que pueden hacer los delegados de prevención desde las empresas para poder incidir y intervenir en la protección de los trabajadores a productos cancerígenos y mutágenos, dar herramientas a los delegados de prevención para poder hacer acción sindical en la empresa. La prevención del cáncer de origen laboral es una prioridad de Comisiones Obreras desde sus orígenes, pero desde 2011 hemos puesto en marcha la campaña Cáncer Cero en el trabajo. Queremos prevenir todo tipo de exposiciones a agentes cancerígenos. Los más conocidos suelen ser los químicos, pero también queremos abordar otras exposiciones menos frecuentes en el ámbito de la prevención, como por ejemplo la prevención frente a la exposición al radón, un gas radiactivo de origen natural que se encuentra en los edificios en los que trabajamos, en los que vivimos, que hay que medir, que hay legislación para conocer cuál es la exposición y hay que poner medidas preventivas relativamente sencillas y que pueden salvar la vida a un gran número de trabajadores y a un gran número de personas del público que utiliza esos edificios. En esta jornada hemos hablado de la exposición a riesgos químicos y sustancias químicas peligrosas del personal que trabaja en centros de atención a personas con discapacidad. Generalmente existe un gran desconocimiento de la existencia de este tipo de riesgos, porque no son riesgos evidentes, no son riesgos que vayan a manifestar sus daños de manera rápida. Entonces, es necesario que los trabajadores tengan formación e información con respecto a los riesgos derivados de la exposición a riesgo químico, sobre todo de los riesgos a plaguicidas y de los riesgos derivados de la exposición a productos de limpieza. Pues estamos en una jornada aquí en Barcelona para el sector de discapacidad, llevando a cabo un proyecto sobre el tema de cancerígenos y mutágenos y por lo tanto los riesgos para la salud de los trabajadores que eso entraña.
Estamos hablando de un sector en el que aparentemente, como siempre decimos desde Salud Laboral en la Federación de Enseñanza, no existen riesgos para la salud, es algo que nos parece lejano, pero sin embargo sí que existe. Pensamos a lo mejor en algunos riesgos que tengan que ver con temas psicomotrices, con temas locomotores, pero sin embargo temas como los cancerígenos parecen que no existen, y sí que lo hay. Ya hemos hablado en algunas otras ocasiones del tema del amianto, pero también todo lo que son los productos de limpieza, algunos productos cosméticos, es decir, diferentes productos que pueden estar presentes en todo y cada uno de esos centros y que pueden ocasionar a lo largo del tiempo un cáncer, ¿no? Y el problema es que los trabajadores y las trabajadoras, y en este caso también todas aquellas personas que son usuarias y que van a este tipo de centros, desconocen, no toman las medidas de precaución adecuadas y al cabo de un tiempo pues pueden acabar desarrollando un cáncer. Por eso este tipo de jornadas para sensibilizar no solo a los delegados sindicales sino al conjunto de los trabajadores son fundamentales, porque la única manera de prevenir de forma efectiva que se desarrollen estos tipos de cánceres pues son básicamente conociendo qué es lo que qué riesgos tenemos y tomando y adoptando las medidas necesarias para que tal cosa no se produzca. Esta jornada surge de la preocupación de la Secretaría por evitar cualquier tipo de cáncer en el entorno laboral. Los centros con atención a personas con discapacidad están expuestos, como cualquier tipo de centro educativo, a este riesgo, y no se trata de asustar, se trata de proteger y se trata de prevenir desde la tranquilidad y la responsabilidad. Consideramos que es muy importante que toda la población conozca a lo que está expuesto para poderse proteger ante esto. A lo largo de mi experiencia sindical siempre he tenido conciencia de que uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos es el hacer llegar a los trabajadores información sobre los riesgos que corren en el mundo de trabajo, y no solamente la información, sino hacer que las empresas tomen las medidas necesarias para que ellos trabajen en las mejores condiciones, porque yo creo que si hay un tema que nos preocupa a todos es el de la salud, y lógicamente dentro de la salud no entra el tema de la salud laboral. Por eso es muy importante, y yo quiero aprovechar para felicitar a los compañeras y compañeros de comisiones que están trabajando en la divulgación de los riesgos que existen dentro del mundo laboral a la hora de tratar determinadas sustancias, y más cuando muchas de ellas sus efectos no son inmediatos, con lo cual es difícil de detectar. Ayer tuve oportunidad, por un tema familiar, de entrar en una caseta donde todavía en la parte de arriba había placas de amianto, y le informó al compañero del riesgo que estaba corriendo y él no lo sabía. Entonces es una pena que haya personas todavía que estén manejando sustancias cancerígenas sin que tengan conocimiento de ellos, y por lo tanto animar a los compañeros a que estas jornadas sean no solamente el final, sino una primera etapa para un proceso más largo, y si conseguimos que al final el 100% de la población sea consciente de los riesgos que corre, tendremos a gente que podrá exigir a través de su comité de empresas y demás a los empresarios para que cumplan con todas las normativas laborales respecto al tema de salud laboral. Estamos en las jornadas sobre agentes cancerígenos. Es un tema súper importante, es un problema que está muy en auge y muy importante en este momento. El determinar qué agentes son cancerígenos o coagentes después de un periodo de latencia nos pueden llevar a desarrollar un cáncer en edades tempranas o en la juventud. Sería muy interesante que este curso se impartiese en todos los centros para que el desarrollo y el conocimiento de los agentes sea de dominio de todos los profesionales de la enseñanza.
Hablar de amianto en el sector de la enseñanza es hablar de amianto instalado. Tendemos a creer o asociar que el amianto está presente solamente en procesos industriales o en aquellas actividades manufactureras. Pero no, en el sector de la enseñanza también hay presencia significativa de amianto que no tiene que llevarnos al susto, sino a la información, a la prevención, a la precaución. Como delegados de prevención, como delegadas de prevención en el sector, la clave pasa por la información. Vías para recibir información, pues a través del Comité de Seguridad y Salud como principal fuente, siempre insistiendo en la importancia del valor documental. Cada una de las acciones que lleven a cabo los delegados y las delegadas de prevención, especialmente de prevención, pero los delegados y las delegadas en general, tiene que estar documentado. ¿Cómo? Pues si preguntamos por la presencia de amianto en nuestro centro de trabajo, bien sea personal docente o personal no docente, será esencial registrarlo, pues a través del acta, a través de registro, a través de cualquier documento que nos permita justificar que lo hemos preguntado. El amianto instalado es el principal problema en el sector de la enseñanza.